era prácticamente imposible de atacar. Podía hacerse invisible, desaparecer del radar y levantar a su alrededor una barrera capaz de lanzar a un hombre por los aires. En teoría, Jasón y Eliseo estaban dentro de la máquina más segura de caballo de Troya. Pero había un fallo, uno que ningún ejército romano necesitaba descubrir, porque esa misma tecnología podía dejar a sus pilotos atrapados en el siglo I para siempre. Y cuando entiendes por qué, la cuna deja de parecer una fortaleza y empieza a parecer una trampa. El que tenga oídos, que oiga. Para entender cómo la cuna podía llegar a fallarles a Jasón y Eliseo, primero tenemos que comprender la lógica detrás de esa aparente invulnerabilidad. Fíjate que los registros, especialmente los diarios de Jasón, son súper precisos. La cuna era un prisma de unos 60 metros cúbicos. Ahora, 60 metros cúbicos da para mucho. O sea, es el tamaño de un piso pequeño, pero metido en un vehículo de exploración. Claro, es que funcionaba de manera simultánea como vehículo de vuelo, laboratorio científico, refugio vital con sus literas y despensa y también como centro de mando. Todo integrado en un solo habitáculo. Y los apuntes de Jason mencionan que en su desarrollo participó Bell Air Systems. Ah, sí, los del programa Apolo. Justo, una empresa muy vinculada a la ingeniería aeroespacial más avanzada de la época. Pero es que la aproximación de la cuna a la supervivencia iba varios pasos por delante. Su arquitectura defensiva se basaba en la negación de acceso mediante capas superpuestas. Antes de continuar, un pequeño apunte. Nada sustituye a la experiencia de tener los libros originales de Caballo de Troya. Si les falta alguno, tienen los enlaces en la descripción. Además, hemos preparado un PDF gratuito con los puntos clave de este análisis. En unos minutos les daré una palabra clave. Escríbanla en los comentarios y recibirán el PDF. Ahora sí, continuemos, porque ser invisible no era suficiente para proteger la cuna. Vale, pues vamos a desgranar esa arquitectura porque, a ver, entiendo que la mejor manera de que no ataquen tu base es que, para empezar, nadie sepa que está ahí, ¿no? El primer filtro tiene que ser la invisibilidad. Ocultación absoluta. La membrana exterior de la nave tenía una red microscópica, por la que se hacía circular una aleación licuable. Y al activarse esta aleación, alteraba las propiedades de la luz a su alrededor, dándole a la cuna invisibilidad total en el espectro visual humano. Buf, es increíble. Y no se quedaban ahí, ¿eh? Ese mismo sistema absorbía las ondas decimétricas, sin dejar ningún tipo de retorno. O sea, un radar moderno pasaría por encima y la pantalla mostraría terreno vacío. Claro, porque el material líquido actúa como un sumidero electromagnético, ¿no? Se traga la señal del radar en lugar de rebotarla. Y por si fuera poco, tengo entendido leyendo los diarios que la propia superficie generaba incandescencia. Sí. Durante el proceso de inversión de masa para el salto temporal, la nave se calentaba a temperaturas extremas. La razón principal de esto era la esterilización. Ya. Querían incinerar cualquier microorganismo o germen antes de viajar, asegurándose de no transportar patógenos entre diferentes milenios y alterar ecosistemas enteros. A ver, todo esto suena impecable sobre el papel. Tienes una nave que no se ve, que no rebota señales y que se esteriliza sola. Pero pongamos los pies en la tierra del siglo I. El desierto no está vacío. Claro. ¿Qué pasa si un nómada o simplemente un animal camina en línea recta y tropieza físicamente con ese metal invisible? Ahí es donde yo asumo que entra el factor de colisión. Pues esa eventualidad nos lleva de cabeza al segundo sistema de defensa, la detección y el muro físico. Fíjate que los diarios detallan que la cuna contaba con sensores infrarrojos configurables. Dependiendo de la topografía del terreno, los pilotos ajustaban el perímetro. En un emplazamiento leemos que lo fijaron a 150 pies y en otro, que era más abierto, lo ampliaron hasta los 1500 metros. Y en el momento en que un organismo vivo cruzaba ese umbral térmico, se activaba la barrera gravitatoria. Ya, y aquí es donde necesito que nos detengamos un momento, porque, claro, esto no es un muro de ladrillos. O sea, ¿cómo funciona mecánicamente una barrera gravitatoria que sea infranqueable? Pues imagínate una manipulación de la densidad, del aire y de la gravedad local a un nivel puramente perimetral. Si un intruso intentaba avanzar, se encontraba con un muro invisible que simulaba, según los registros, la resistencia equivalente a vientos de 550 km por hora. ¿550? Buf, es una locura. Sí. Era físicamente imposible atravesarlo.
El cuerpo del intruso era empujado hacia atrás o arrojado por el aire con una fuerza descomunal mucho antes de poder tocar el casco de la nave. Y sin embargo, leo en los diarios de Eliseo que no se conformaban con lanzar a la gente por los aires. No, ¿qué va? Añadieron un componente de terror psicológico puro. El tercer anillo de seguridad. Los registros describen la instalación de proyectores holográficos. Si alguien merodeaba de noche el ordenador central de la nave, despertaba proyecciones gigantes de unas criaturas llamadas ratas topodesnudas. Hablamos de imágenes tridimensionales enormes, acompañadas de efectos de sonido súper estridentes y movimientos erráticos. A ver, es una decisión de diseño brillante, pero perversa a más no poder. Porque si tú pones un muro invisible que empuja a un legionario romano, este tipo podría pensar que es un milagro, un fenómeno divino, e ir a buscar a más gente para investigarlo. Pero si le proyectas monstruos gigantes chillando en la oscuridad, no hay curiosidad religiosa que valga. Claro, huye despavorido. El pánico primario toma el control y el intruso sale corriendo. Justo. Buscaban la disuasión a través del trauma psicológico. Y toda esta orquestación simultánea de radares, gravedades y hologramas requería un cerebro prodigioso para gestionar milisegundos de reacción. Y ese cerebro era Santa Claus, el ordenador central. Y aquí te planteo una duda que me asalta al leer estas capacidades. Cuando tú delegas la seguridad termodinámica, los muros de gravedad y los engaños ópticos a un algoritmo centralizado, ¿no estás cayendo un poco en el viejo error de la sobreingeniería? O sea, ¿no les quitaba esto el control real a los propios pilotos? Pues los diarios y los manuales hacen una distinción muy estricta para responder a esa duda. La automatización no equivalía a autonomía. Santa Claus poseía una capacidad de cálculo brutal. Podía estabilizar la nave en un vuelo estacionario bajo ráfagas de viento, ejecutar protocolos de emergencia preprogramados. Pero el sistema no tenía voluntad. Ya, no decidía. Exacto. Santa Claus no podía decidir por sí mismo cambiar el emplazamiento de la cuna, ni podía realizar la acción física de abrir una compuerta si el piloto humano no lo validaba. O sea, por muy inteligente que fuera la máquina, siempre requería de un operador humano funcional. Dependía intrínsecamente del humano. Los pilotos debían recordar claves, calibrar parámetros geográficos y tomar la última decisión sobre qué sistemas críticos activar. La máquina era poderosa, sí, pero al final del día esperaba órdenes. Por cierto, Santa Claus era mucho más que el ordenador de la cuna. Su funcionamiento, sus límites y algunas de sus decisiones esconden una historia fascinante. Tenemos un análisis completo dedicado exclusivamente a él. Te lo dejo en la tarjeta y también en la descripción. Pero termina primero este vídeo, porque todavía no hemos llegado al verdadero fallo de la cuna. Pues fíjate que esa dependencia combinada, depender del humano y depender del entorno físico real, nos abre la puerta a las primeras grietas estructurales en esta fortaleza, porque toda esta maravilla de sensores infrarrojos y hologramas no funciona con la fe. Necesita energía constante, brutal y que sea ininterrumpida. El corazón palpitante de la cuna era la batería atómica, concretamente el modelo SNAP-27. Era el núcleo del que bebía la navegación, el ordenador, las defensas y, de forma crucial, la monstruosa cantidad de energía requerida para preparar un salto temporal. Y fíjate que, al cruzar las fuentes, encontramos una contradicción muy reveladora sobre este componente. Sí, hay un choque frontal entre las notas de ambos pilotos, porque los diarios de Jasón estipulan que la vida útil de esta batería era de 1 año. En cambio, el diario de Eliseo afirma categóricamente que la capacidad de funcionamiento estaba garantizada para 10 años. Una disparidad de 9 años cuando dependes de esa energía para no quedarte atrapado en la antigüedad es abismal. Pero ojo, la solución a este misterio no importa tanto como la reacción que provocó. Podemos teorizar si hablaban de iteraciones distintas de la batería o si vida útil óptima difería de funcionamiento de emergencia. Lo verdaderamente crítico aquí es la desconfianza latente. Ya, la paranoia. Claro. Esa duda era tan corrosiva que cargaron a bordo 12 espejos solares de respaldo capaces de generar 500 vatios de emergencia. A ver, llevar espejos solares cuando tienes un reactor atómico a bordo es la definición de paranoia técnica. O sea, es admitir implícitamente que asumes que el corazón de tu máquina puede fallar y dejarte a oscuras. Y la energía ni siquiera era la única amenaza en estado de reposo. Incluso aparcada e invisible, la cuna era un peligro mortal para sus propios pilotos. Hablemos de los propulsores. Los propulsores. Para las maniobras de ascenso y de vuelo auxiliar, la nave empleaba propulsores hipergólicos.
Los compuestos químicos específicos mencionados en los diarios son el tetróxido de nitrógeno y la hidracina. Que, a ver, para quienes no estén familiarizados con la química de cohetes, hipergólico significa que estas dos sustancias no necesitan una chispa. O sea, si entran en contacto, la ignición es espontánea y súper violenta. Implica un riesgo químico extremo. Por eso Santa Claus emitía recomendaciones pero que muy estrictas de seguridad, de desconectar físicamente las mangueras de suministro cuando la nave pasaba a un estado inactivo prolongado. Tela. O sea, no puedes dejar este vehículo en una cueva e irte a dormir tranquilo. Es un león enjaulado que requiere mantenimiento incluso cuando duerme. Y eso nos lleva al rompecabezas del emplazamiento. ¿Dónde escondes algo así en pleno siglo I? El terreno imponía restricciones severas. El diario de Eliseo narra un debate técnico muy ilustrativo al respecto. Contemplaron la opción de hundir la cuna en el Mar Muerto en una depresión que llamaban el bosque sumergido. Lo cual, a ver, tiene todo el sentido. Bajo el agua te ahorras intrusos terrestres. Ya, pero descartaron la idea. Y el motivo es brillante. No fue porque el casco temiera la corrosión del agua. El problema era la paradoja que creaba su propia defensa. Ah, claro, el muro. Se activaban la barrera gravitatoria bajo el agua y, por casualidad, una barca de pescadores chocaba contra una zona del mar que de repente era sólida, o si notaban un desplazamiento anómalo de las corrientes, la tecnología del futuro quedaba expuesta. La propia herramienta diseñada para ocultarlos aumentaba el riesgo de detección. Fíjate, intentar ser demasiado sigiloso a veces es justo lo que te delata. Aunque bueno, ya que mencionamos el Mar Muerto, tenemos que detenernos en esa confesión posterior de Eliseo. Porque esa maniobra subacuática demuestra un nivel de ingeniería y de audacia por parte del piloto que cambia por completo nuestra percepción de la nave. Sí, la confesión de Eliseo reconstruye un evento que Jasón vivió desde la más absoluta ignorancia. En un momento de crisis temporal, Jasón ve desde la orilla cómo la cuna parece hundirse accidentalmente en el Mar Muerto, arrastrando a Eliseo con ella. Ya. Revelan mucho después que todo fue una maniobra táctica orquestada a espaldas de su compañero. O sea, Eliseo fingió un accidente catastrófico. Totalmente simulado. La cona poseía una flexibilidad mecánica asombrosa. Eliseo activó un protocolo para liberar el tren de aterrizaje, separando el módulo principal. Se sumergió deliberadamente a una profundidad cercana a los 330 metros. ¡Buf! Mantuvo la nave en vuelo estacionario bajo el agua, un entorno para el que Oya no fue diseñada principalmente. Y para despistar aún más, expulsó un racimo de baterías gastadas para generar un rastro térmico falso en la superficie. Luego maniobró y volvió a ascender por otro punto. Todo esto demostró que la máquina podía soportar presiones y maniobras extremas. Pero claro, toda esa versatilidad tenía un precio astronómico. Un recurso físico que no podían replicar y que se evaporaba con cada decisión, con cada ráfaga de viento en contra. Hablamos del combustible. Y este es el punto de fricción donde el mundo ideal de los algoritmos choca brutalmente contra la termodinámica del mundo real. El ordenador central proyectaba previsiones basadas en variables estándar. En un trayecto concreto que debían realizar, Santa Claus calculó un requerimiento de 1.492 kilos de combustible. Pero claro, la atmósfera del siglo I no se rige por simulaciones limpias. Para nada. Las aceleraciones reactivas por bolsas de aire, el viento cruzado y los ajustes continuos hicieron que el consumo real ascendiera a 2.992 kilos. Prácticamente duplicaron la estimación. La tecnología matemática no falló. Falló su capacidad para predecir el caos atmosférico. Y esa discrepancia de 1.500 kilos perdidos así de golpe desencadena la cuenta atrás de esta inversión. Una cuenta atrás asfixiante que se mide en el margen de maniobra restante, porque después de múltiples vuelos la realidad del combustible impone un ultimátum. Santa Claus emite un diagnóstico actualizado. Las reservas totales utilizables ascienden a 7.211 kilos, y el trayecto de regreso imprescindible hasta su base de salto en Masada requiere 6.896 kilos. A ver, hagamos la resta, porque es de locos. Eso les deja un margen operativo de unos 315 kilos. He leído la anotación de Jasón en ese momento. Intenta autoconvencerse, escribe que es suficiente para volver. Pero la realidad psicológica de esa palabra, de ese suficiente, cambia por completo cuando tu margen de error entre volver a 1973 o morir en el siglo I es un depósito casi vacío.
es que no es nada. 300 kilos es la nada absoluta. Significa que si una tormenta de arena les obliga a hacer una maniobra evasiva, se quedan varados en el tiempo. Y esa estrechez logística les fuerza a tomar una decisión operativa drástica. Si quieren continuar su seguimiento de campo, si quieren seguir recopilando datos durante años sin consumir ese hilo de vida que les queda, tienen que renunciar a la principal ventaja táctica de la cuna. Deciden inmovilizarla. Apagan el sistema de propulsión primario, ordenan el despliegue de los espejos y paneles solares y la anclan al terreno. Ya. La nave de exploración temporal más sofisticada del universo se convierte a todos los efectos en una cabaña fortificada estacionaria. Hacemos una pequeña pausa porque ya tienen la palabra clave en pantalla. Si quieren el material descargable de hoy, escríbanla en los comentarios. Y si están disfrutando de este viaje, suscríbanse para no perderse los próximos episodios. Ahora sí volvamos a la cuna, porque hasta ahora hemos visto todo lo que podía protegerlos del exterior. El verdadero problema estaba dentro. Y al tomar esa decisión logística, cambian por completo la arquitectura de su propio riesgo. Si la nave ya no vuela hacia ti, tú tienes que caminar hacia ella. Jasón y Eliseo pasan a realizar marchas larguísimas a pie por la Judea del siglo I y periódicamente deben regresar a esta fortaleza que han dejado sellada por fuera. Y es precisamente en el acto de regresar a esta máquina perfecta donde asoma el verdadero terror de los diarios. Un terror insidioso, que no tiene relación con el hidrógeno, los radares o la fiabilidad del ordenador central. Jasón relata un episodio temprano en la misión. Ocurre justo después de ejecutar una maniobra de inversión temporal. Eliseo, de buenas a primeras, palidece bruscamente. Comienza a sudar frío, pierde la estabilidad y colapsa en el suelo, completamente inconsciente. Y claro, en una primera lectura y desde la perspectiva inicial de Jasón, podrías atribuirlo a la pura tensión. Acaban de viajar en el tiempo, han sufrido estrés gravitatorio, falta de sueño. Es fácil pensar que es simple fatiga. Claro. Pero cuando cruzamos los datos con los registros posteriores de la inmersión, descubrimos la etiología médica real detrás de ese desmayo. ¿Qué causaba exactamente este colapso? El viaje en sí mismo. El mecanismo fundamental de la máquina, la inversión de masa, no era inocuo biológicamente. Revertir el estado de la materia para navegar contra la flecha del tiempo generaba un impacto radioactivo a nivel subcelular. Estaba dañando progresivamente el ADN nuclear de sus neuronas. Provocaba un envejecimiento celular acelerado. Hablamos de un deterioro neurológico masivo e irreversible que avanzaba con cada salto. Y aquí la premisa que planteamos al inicio de nuestra investigación salta por los aires por completo, porque hemos hablado de gruesos cinturones de titanio, de aleaciones licuables, de campos de gravedad impenetrables. Construyeron una coraza tecnológica divina para aislar y proteger a los pilotos de flechas, de espadas, animales o enfermedades del exterior. Y resulta que el verdadero enemigo, la amenaza letal, viajaba alojada dentro de sus propios cráneos. El escudo térmico funcionaba de maravilla, sí, pero era la radiación del viaje lo que los estaba desmantelando por dentro. Este deterioro no fue un episodio aislado. Las enfermedades de Jasón y Eliseo, sus síntomas y las consecuencias de cada salto forman una de las partes más inquietantes de Caballo de Troya. Hemos reunido todas las evidencias en otro video del canal. Lo encontrarán en la tarjeta y en la descripción para verlo después de este análisis. Y esa degeneración biológica silenciosa altera drásticamente la función de las defensas externas. Volvamos al muro gravitatorio perimetral un momento. Como establecimos cuando los pilotos volvían al campamento, se topaban con un muro infranqueable. La máquina no tenía ojos para reconocer caras. Para desactivar la barrera requerían una llave. Una llave que, por un diseño de seguridad extremo, no era física. Era puramente biométrica y vocal, una contraseña oral. Tenían que articular una palabra clave concreta para que Santa Claus identificara el patrón de voz autorizado, bajara la barrera de vientos y les permitiera el acceso físico a la compuerta. Y los manuales y diarios documentan bien estas secuencias. Utilizaban comandos como base madre 3 para solicitar la apertura del perímetro y términos como Rabiet para ordenar el restablecimiento de la seguridad una vez a salvo en el interior. Desde una perspectiva de seguridad de la información, el protocolo era inquebrantable. No hay cerradura que forzar, no hay tarjeta que robar. Solo la voz específica del piloto pronunciando la sílaba adecuada
podía vulnerar el escudo. Pues quiero que nos situamos en la piel de Jasón por un segundo, ¿vale? Imagínatelo plantado frente a la inmensidad del desierto, mirando al vacío donde sabe que su nave está camuflada, sabe que la ingeniería de Bell Aerosystems no falla, sabe que ningún ejército romano podría derribar ese muro y de repente un pánico helado le recorre el cuerpo. Ha visto a Eliseo desmayarse, sabe que el ADN de sus neuronas se está corrompiendo. El miedo ya no es si los romanos descubrirán la nave o no. El miedo es, ¿qué pasa si el deterioro cognitivo ataca mi memoria a corto plazo? Y olvido que la palabra es base madre 3. Es el clímax del aislamiento psicológico plasmado directamente en las páginas de sus diarios. El sistema carece de clemencia algorítmica. Si el piloto olvida la palabra clave, el muro de 550 km por hora no hace distinciones. Le impedirá el paso igual que a un bandido. Olvidar unas pocas sílabas convierte el triunfo más grande de la ingeniería espacial humana en una prisión sellada por fuera, condenando a sus dueños a morir de sed a escasos metros de su salvación. Pero es que las reflexiones de Jasón descienden a un nivel de oscuridad existencial mucho más denso que la simple amnesia de una contraseña. Porque claro, cuando la estructura física de tu cerebro empieza a colapsar por este envejecimiento celular, el borrado de memoria no es selectivo. O sea, no es como un disco duro donde borras un archivo de texto que se llame contraseña. Se desintegra la propia arquitectura del significado. Eso es. La degeneración neuronal arrasa con el contexto. Jason llega a la conclusión de que podían llegar a olvidar qué significaba el propio concepto de contraseña. A medida que las sinapsis fallaran, podían olvidar en qué coordenadas exactas del desierto habían dejado anclada la cuna. Podían estar mirándola sin verla. E incluso en un estado avanzado de deterioro por la inversión de masa, los pilotos podían olvidar qué era esa máquina. Podían olvidar que habían nacido en el siglo XX. Podían olvidar que el siglo I no era su verdadero hogar. La pregunta deja de ser si tendrán la capacidad mental para abrir la compuerta. La pregunta aterradora es si recordarán que hay una compuerta que debe ser abierta. Y todas las piezas de nuestra investigación encajan ahora en un cuadro muy trágico, porque la eficacia hiperperfeccionada del muro gravitatorio multiplicaba el peligro. El mismo sistema redundante y ciego que garantizaba que el módulo jamás cayera en manos equivocadas, garantizaba implacablemente que un piloto con daño neurológico jamás pudiera regresar a casa. La cuna disponió de cartografía topográfica milimétrica, radares de largo alcance, espejos solares de emergencia y algoritmos para predecir trayectorias de vuelo. Pero era incapaz de compensar la pérdida de identidad del factor humano. Los ingenieros no codificaron un sistema de navegación para suplir la mente de Jasón. La operatividad de la máquina dependía de una capa de software biológica que nadie mencionó en los manuales. Ya. La representación mental del piloto sobre su propia existencia y su propósito. Si esa continuidad mental se rompía, la máquina entera quedaba inutilizada. Santa Claus se quedaría en modo de espera, procesando pasivamente los vientos del desierto y guardando el combustible restante, esperando un comando vocal que su dueño ya no sabe articular. O sea, no programaron un protocolo autónomo de emergencia que dijera: oye, mi piloto no ha regresado en 3 meses, voy a salir a buscarlo, voy a escanear el desierto, voy a recogerlo. Todos estos elementos extraídos de los diarios, la conclusión que se cristaliza no es que la cuna sufriera de defectos de fabricación o de mala ingeniería. Todo lo contrario. Era un prodigio abrumadoramente seguro. Podía licuar su exterior para fundirse con la luz, absorber frecuencias militares, estabilizar caídas en el mar, aterrorizar psicológicamente a grupos nómadas y resistir impasible bajo el clima abrasador durante años, conservando cada vatio de energía en el más absoluto silencio. O sea, cumplía escrupulosamente con el 100% de las especificaciones de supervivencia para las que fue diseñada. Pero todo ese portento operaba en el vacío absoluto. Ninguna de las aleaciones de titanio, ni los anillos infrarrojos, ni la matemática de Santa Claus poseía el poder de blindar los recuerdos del hombre que sostenía la llave. La nave fue diseñada para ser inmune a las amenazas físicas y climatológicas de su época de destino, pero resultó completamente ciega y negligente ante el coste físico que imponía el propio peaje de cruzar el tiempo. La inmensa paradoja que los diarios de Jasón y Eliseo nos arrojan no es un problema de propulsores o de baterías, es un drama existencial de primer orden. Es la inquietante realidad de que la máquina perfecta,
intacta, cargada de energía y lista para saltar en el tiempo, podría seguir estacionada allí mismo ahora, sosteniendo su barrera de viento invisible a través de los siglos, mientras los dos hombres para los que fue construida caminaban a su alrededor bajo el sol de Judea, incapaces de recordar que a unos pocos metros descansaba su única forma de regresar a casa. Y al final, el verdadero punto débil de la cuna nunca fue su tecnología. Fueron los hombres que tenían que controlarla. Si quieren saber qué enfermedades sufrieron Jasón y Eliseo y hasta dónde llegó su deterioro, continúen por este vídeo. Y si quieren entender a Santa Claus, el ordenador que controlaba prácticamente todo dentro de la cuna, tienen este otro. Los dos completan piezas fundamentales de esta historia.